Ante todo un cordial saludo de buenos días, los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitecturas, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, tenemos el agrado de presentarles el tema de contaminación de suelos por compuestos orgánicos persistentes de la asignatura de contaminación de suelos, a cargo del docente ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Los integrantes de este grupo son Camacho Niño de Guzmán María Alexandra, Iturria Quispe y Joe Christopher, Rodríguez Quispe, Cristian Alex, Serpa Caguana, Melanie Alison, Visa Sotomayor, Anabel. Introducción. Desde principios del siglo pasado se han sintetizado millones de COP, que si bien han facilitado el desarrollo en el ámbito utilizado, se han demostrado también que su utilización o generación crea un riesgo para la salud y el medio ambiente. Este llega al mercado debido a la mejora de calidad de vida que se ha experimentado a nivel mundial, y esta se ve representada en los avances científicos y tecnológicos en el último siglo. Sin embargo, uno de los principales problemas que se ha desarrollado a raíz de esto está asociado a la dependencia humana a determinadas sustancias químicas. En este están presentes los contaminantes orgánicos persistentes, que son los COP, que integran un grupo de sustancias halogenadas. Estas son persistentes, bioacumulativas, semivolátiles y tóxicas. Y la presencia en los suelos son a causa de las diversas actividades humanas como son la agricultura, la industria, el transporte, etc. ¿Qué son los compuestos orgánicos persistentes? Los contaminantes orgánicos persistentes, llamados COPs, son sustancias que causan efectos adversos en la salud y en el ambiente. Son mezclas y compuestos químicos a base de carbono que contienen compuestos industriales como los PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. Los COPs mayormente son de uso industrial. Asimismo, se transportan a grandes distancias mediante el aire y el agua. Son persistentes porque resisten a la degradación del sol, la degradación química y la degradación por otros microorganismos. Y en muy bajas concentraciones tienen efectos en los seres vivos e incluso podrían alterar funciones biológicas. Características de los compuestos orgánicos persistentes. Bueno, la primera tenemos la persistencia, que es el tiempo que el compuesto químico permanece en el medio ambiente sin descomponerse o degradarse, físicamente, químicamente o biológicamente. Y los compuestos orgánicos persistentes pueden permanecer años e incluso décadas antes de degradarse. Como segundo tenemos la bioacumulación, que se almacena en el tejido graso de los seres vivos y presentan factores de bioacumulación en especies acuáticas superiores a 5000. Además, se biomagnifican aumentando su concentración a lo largo de la cadena trófica. Como tercero tenemos la semivolatilidad, ya que se transporta en larga distancia, llegando a encontrarse en ecosistemas remotos a miles de kilómetros de sus fuentes o en lugares donde nunca se han utilizado ni producido. Como cuarta y última tenemos a la toxicidad, que causan efectos adversos para la salud humana o en el medio ambiente. Fuentes de contaminación de los compuestos orgánicos persistentes en el suelo. En primer lugar, si consideramos fuentes de contaminación de compuestos orgánicos persistentes que produzcan alto contenido de estos contaminantes, señalaremos a las instalaciones de producción de estos y también a los lugares donde se han utilizado ampliamente como principales focos de contaminación. También en esta misma línea se deben incluir los potenciales procesos de lixiviación que pueden ocurrir en desplazamientos de almacenaje, que cuando estos no se almacenan convenientemente o se deterioran por el bajo mantenimiento, esto puede suponer una importante fuente de contaminación hacia el medio. También tenemos el aporte de los compuestos orgánicos persistentes a los suelos mediante la aplicación de lodos, que como enmienda agrícola puede resultar una vía de contaminación importante, ya que la mayoría de estos, una vez que entran a las estaciones de depuración de aguas residuales, quedan asociadas al material que se concentra en los lodos, y por tanto la aplicación agrícola de estos puede resultar ser un aporte importante no solo de nutrientes, sino también de contaminantes al suelo. Y bueno, aparte de estos procesos que ya mencioné anteriormente, también pueden considerarse los fenómenos de deposición atmosférica, que se originan a partir de las malas prácticas asociadas a los procesos de incineración, como la incineración de residuos sólidos urbanos, de los industriales y hospitalarios, también los crematorios y las empresas térmicas que utilizan combustibles fósiles, o incluso el tráfico rodado de las grandes ciudades, que puede provocar la aparición de localización con niveles de contaminaciones muy altas.
Transporte ambiental de los compuestos orgánicos persistentes. Los factores ambientales tienen poco efecto sobre el desglose y la transformación de los compuestos orgánicos persistentes. La actividad humana es la que produce un mayor movimiento de estos compuestos en el planeta. La temperatura también es un factor de transporte, ya que los compuestos están inversamente relacionados con la presión de vapor y por lo tanto con la temperatura. Temperaturas más bajas favorecen una mayor participación de estos compuestos de la fase vapor a partículas suspendidas en la atmósfera, incrementando su transporte a la superficie mediante la nieve o la lluvia. El uso de pesticidas en la agricultura durante la temporada de vegetación más húmeda puede facilitar la disipación de los compuestos orgánicos a través del aire como el agua. Los contaminantes son continuamente depositados y reelaborados y fraccionados de acuerdo a sus volatilidades, y el resultado es un transporte y una deposición relativamente rápida de estos compuestos, que tienen una volatilidad intermedia y una migración más lenta de sustancias menos volátiles. La persistencia de estos compuestos puede reducirse mediante procesos de transformación como la biotransformación, oxidación abiótica, hidrólisis y fotólisis. Análisis de los componentes orgánicos persistentes. Los componentes pueden encontrarse a niveles de ultratraza, junto con otros componentes, que será necesario para considerar para obtener resultados fiables, sobre lo que establecer en primer lugar un plan de redimensión y evaluación para verificar el proceso de eficacia, para lo cual surgen métodos de análisis largo y complejos, que se pueden diferenciar fundamentalmente en tres etapas. Extracción selectiva y cuantitativa de los analitos de la matriz y transferencia a un disolvente normalmente orgánico. Por lo general se utiliza la extracción sólidos-líquidos mediante fluidos presurizados, aunque puede darse por agitación o ultrasonidos. 2. Purificación o fraccionamiento. Aplicación de metodologías rigurosas y selectivas para la purificación de los extractos y separación por métodos físico-químicos de los compuestos a analizar del resto de sustancias extraídas que se encuentren en concentraciones más elevadas. 3. Análisis. Separación cromatográfica de los diferentes congéneres o isómeros mediante cromatografía de gases o líquidos. 2. Detección sensible y simple mediante la utilización de la técnica de espectrometría de masas alta y baja resolución y cuantificación. Dentro de los principales efectos de las COP en el ser humano se encuentran la mutagenicidad y carcinogenicidad. Estos pueden producir alteraciones en el material genético de las células y contraer cáncer. Son disruptores endocrinos, al ser sustancias exógenas que pueden interferir en la síntesis, secreción, transporte, acción o eliminación de hormonas naturales. También manifestaciones en la piel como cloracné, hiperkeratosis, hiperpigmentación, efectos en el sistema interno como la fibrosis en el hígado, el colesterol, pérdida de apetito y peso, desórdenes digestivos, dolores musculares, desórdenes cardiovasculares, respiratorios y páncreas. Efectos neurológicos como disfunción sexual, dolor de cabeza, neuropatía, pérdidas de audición, visión, gusto y olfato. Y efectos psiquiátricos como trastorno del sueño, depresión, pérdidas de energía y estados de ansiedad. Técnicas de remediación de suelos contaminados por COP. La incineración, donde las COP en los suelos presentes se someten a temperaturas superiores a 700 grados en presencia de oxígeno, produciéndose la volatización, combustión y destrucción de los compuestos orgánicos. La vitrificación es una técnica de solidificación que conlleva el calentamiento del suelo tratado a muy altas temperaturas, de forma que el suelo se funde para después de un proceso de enfriamiento obtener un producto vítreo en el que los contaminantes quedan inmovilizados. Pirólisis y gasificación. En este proceso los COP se descomponen por la acción del calor en un medio con déficit de oxígeno. Esta técnica no solo es capaz de volatilizar y descomponer la mayoría de los COP, incluidas las dioxinas y los furanos con altísimas eficiencias. Desorción térmica. Es un proceso de desorción física que utiliza calor de manera directa o indirecta. Es un proceso de separación que posteriormente tiene que completarse con una etapa de destrucción. Extracción con disolventes. Esta técnica se desarrolla principalmente en modo ex situ y se basa en la separación de los COP del suelo mediante su transferencia a un disolvente que posteriormente debe ser tratado. Extracción supercrítica. Este proceso incluye alimentación, extracción, separación de sólidos y disolvente y recuperación de este mismo para posterior tratamiento. Esta técnica presenta algunas ventajas también.
Deshalogenación química. Este proceso se refiere a la utilización de un agente químico para producir la reducción y destrucción del contaminante. Bioremediación. Esta técnica se basa en la capacidad de algunos microorganismos autóctonos o inoculados de una zona para degradar los contaminantes orgánicos presentes en la misma. Y la fitorremediación, donde se utilizan plantas para aislar, transportar e incluso eliminar o destruir los contaminantes orgánicos de los suelos contaminados. Bueno, prosiguiendo con la exposición, se concluye que la contaminación de suelos por compuestos orgánicos persistentes son suelos con alto contenido de materia orgánica. Dicha contaminación no solo se vio afectada los suelos, sino también las plantas, los animales, incluso los mismos seres humanos. Las COP tuvieron un aporte a los suelos mediante la aplicación de lodos mediante la enmienda agrícola, con el cual resulta una vía de contaminación importante, en el cual cuyos suelos con bajo contenido de materia orgánica son susceptibles de recibir estas enmiendas. Muchas gracias por su atención.